Escudriñando como los de Berea y la Iglesia que va para el cielo presentan su devocional diario Rayos del Cielo con el pastor Javier Martínez. Hoy en Rayos del Cielo. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros el día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 18 y 19, expresa lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estimados hermanos, hermana, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Que quieres orar pero terminas quizás viendo el celular? ¿Que quieres hablar con amor pero quizás sale una palabra dura? ¿O quizás quieras perdonar, pero el rencor regresa como si nada? O quizás quieres ser paciente, pero a los 5 minutos ya te sientes frustrado. Si te has sentido así, pues bienvenido al club. Y lo más sorprendente es que el apóstol Pablo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el misionero incansable, el que dijo: para mí el vivir es Cristo, también lo experimentó. Y lo describió con una honestidad brutal en Romanos 7. Ahora bien, ¿de qué está hablando Pablo realmente? En Romanos 7, 14 al 25. Pablo no está hablando de cuando era fariseo, inconverso. Está hablando como cristiano maduro, como creyente regenerado. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque Pablo dice cosas que un inconverso no diría. En lo íntimo de mí me deleito en la ley de Dios. Eso dice en el verso 22. Pero luego dice: con la mente sirvo a la ley de Dios. Verso 25. Luego dice en el verso 19 al 21: quiero hacer el bien. O sea, un inconverso no se deleita en la ley de Dios. La aborrece, como dice Romanos 8:7. Un inconverso no tiene esa lucha interna tan intensa, porque su mente y su carne van en la misma dirección hacia el pecado. Así que Pablo describe la experiencia del creyente que ya tiene. Un hombre interior nuevo, como bien lo expresa él, el nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya ese hombre interior nuevo, él lo está experimentando, pero que todavía vive en un cuerpo de muerte. Como dice el verso 24, con la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, esa carne, ese ser o zar, como es en griego carne, ¿verdad? Que no ha sido erradicada del todo. Es la tensión entre las dos naturalezas que coexisten. Y estas cosas, ¿verdad? Como esta dos naturalezas coexisten en el creyente, y esto será hasta la glorificación final, mi estimado. Es decir, que vamos a tener esa lucha constante. Ahora, la frustrante realidad que Pablo describe, digamos que, ¿verdad? En este texto es bueno que nosotros la profundicemos un poco. Lea conmigo. En el verso 15 Pablo dice: no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero en el verso 18 el apóstol Pablo dice: en mi carne no mora el bien. El querer está, pero no el hacerlo. Y en el verso 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el verso 21 dice: hallo esta ley, que el mal está presente en mí, aunque quiera hacer el bien. Y si vemos el verso 23 dice: veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¡Wow! Qué descripción tan realista, tan honesta.
no es que Pablo sea un hipócrita o un creyente débil. Es que incluso el apóstol más grande experimentaba la rebelión de la carne contra el nuevo hombre. Pero luego llega el grito, ¿verdad?, del corazón. Miserable de mí. Alabanza. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? En el verso 24. Pero nosotros podemos ver otro pasaje que confirman esta misma lucha. De modo que no era algo exclusivamente de Pablo, ¿verdad? La Biblia no deja a Pablo solo en esta experiencia. Y veamos la misma realidad en varios lugares. Por ejemplo, Pablo primero, también en Gálatas 5:17, escribe: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero si vemos Santiago 1:14-15, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia da luz al pecado. Y si usted ve Salmo 119:5, el salmista, hombre conforme al corazón de Dios, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Si usted se da cuenta, todos los creyentes genuinos experimentamos esta guerra. No es señal de que no seas salvo, no, nada que ver, al contrario. Es señal de que has nacido de nuevo, porque ahora odias lo que antes amaba y amas lo que antes tú odiabas. Por eso la gloriosa respuesta no termina en la derrota, sino que después del grito desesperado del apóstol Pablo, miserable de mí, viene la victoria. Y gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, como dice en el verso 25. Y el capítulo 8 comienza con las palabras más liberadoras de la Biblia. Dice en 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow. Y luego explica cómo vencer. Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito es mi Dios. Pero en Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:13: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La clave no es esforzarnos más con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Pablo estaba intentando en Romanos 7 y fallaba. La clave es rendirnos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso creo que una de las cosas más que nosotros debemos hacer o poner en práctica es ser honesto. Sí, sé honesto con tu lucha, como Pablo. No finjas que ya llegaste. La hipocresía mata, ¿verdad? Mata la hipocresía, más devocionales que el pecado confesado. No te quedes en la autocompasión. No. Grita como Pablo: miserable de mí. Pero inmediatamente mira a Jesús. Gracias, Dios, por Jesucristo. Cambia el método. Deja de pelear en tus fuerzas. Ora. Espíritu Santo, toma el control hoy. Ven, haz morir esta obra de la carne en mi vida. Crucifícame. Pero también tienes que tener disciplinas espirituales. La palabra de Dios, la oración, la comunión, la alabanza son las vías normales para que el Espíritu Santo nos dé a nosotros la victoria. Y recuerda también la promesa final: un día este cuerpo de muerte será transformado, como dice Filipenses 3:21 y dice 1 Juan 3:2. La lucha tiene su fecha de caducidad. Por eso hoy yo quiero que usted tenga este tiempo, ¿verdad?, de reconocer y pueda ver la esperanza que hay en Cristo Jesús para nosotros y que adoramos. Hoy quizás te sientes como Pablo, queriendo el bien, pero quizás cayendo. Pero no estás solo. Tu Salvador tiene perfectamente tu lucha. Él la entiende. Él la entiende.
Y lo bueno es que Él ya ganó la guerra en la cruz. Así que levántate otra vez, confiesa, recibe gracia fresca y camina dependiendo del Espíritu Santo, no de tus fuerzas. Recuerda, 1 de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso hoy quiero que tú le des gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer en esta batalla. No estás solo, el Señor está contigo. Así que quiero que ore conmigo en esta hora, para que pidamos a Dios esa fuerza, esa gracia que tanto necesitamos. Padre amado, te rogamos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tú nos des las fuerzas de tu espíritu para vencer, Padre. Señor, mira la lucha que hay en el creyente, Padre. Y yo te presento cada creyente, Padre, y en especial todo aquel que está escuchando este devocional en esta hora, Señor, para que tú le fortalezcas en tu espíritu, para que tu Espíritu Santo venga con él, sobre él, Padre, y le ayude a vencer en esta lucha con la carne y el espíritu, Padre. Dale a él, Padre, la fuerza espiritual para poder vencer, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Nos revestimos de la gracia y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido victorioso en la cruz y nos ha transferido la victoria gloriosa, Padre, como hijos tuyos que somos. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí el devocional del día. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a vencer la carne. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo hoy, mañana y siempre. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente devocional. Shalom.